Señor, en esta hora queremos agradecerte por la vida. Queremos agradecerte, Señor, porque nos permites estar en tus atrios para alabar y glorificar tu santo nombre. Queremos en esta hora entregarte nuestro corazón, abrir tu palabra y que hablas a nuestras mentes, ilumines nuestros pensamientos y nos conduzca, Señor, a vivir una vida cada vez más plena en Jesús. Toma nuestra vida, bendice a cada uno de tus hijos que están en este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar asiento. Como hemos dicho anteriormente, todo este mes estamos estudiando acerca de la persona maravillosa de Jesús, que es el corazón, ¿verdad? Es el Evangelio mismo, ¿verdad? El corazón de la Biblia. De manera que esta ocasión vamos a estar estudiando qué dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis con respecto a Jesucristo. Saben, cuando nosotros estudiamos Apocalipsis, la Iglesia Adventista del Séptimo Día la estudia bajo tres dimensiones. Tres dimensiones que deben de ayudarnos a poder interpretar el libro de Apocalipsis. Estos tres elementos son un estudio histórico de las profecías, un estudio teológico de las profecías y un estudio exegético de las profecías y prácticamente pues de la Biblia en sí, ¿no? Ahora, cuando hablamos acerca de un estudio histórico, estamos hablando de cómo a través de la historia Dios va cumpliendo eventos que están registrados, ¿no?, en su palabra. Y cuando hablamos de aspectos teológicos, estamos refiriéndonos a cómo los textos se relacionan entre sí, cómo un texto concuerda con otro texto, ¿verdad? De forma teológica. Hay armonía entre texto y texto. Y cuando hablamos del aspecto exegético, estamos hablando de qué es lo que el texto dice realmente. ¿Qué es lo que el texto me está diciendo a mí en su contexto, en ese momento? Cómo se ha de entender para entonces sacar las aplicaciones para nuestra vida hoy. Hoy vamos a estudiar acerca del Cordero en el libro de Apocalipsis. De manera que tenemos que comenzar con Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Y yo quiero que abramos la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, porque para entender acerca del Cordero, miren que es interesante. Mira que es interesante porque Apocalipsis comienza hablando de Jesucristo y termina hablando de Jesucristo. De manera que si nosotros vamos allí al capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, la revelación ¿de quién? De Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. De manera que el libro de Apocalipsis ya se introduce con un propósito. El propósito es que revelar a la persona maravillosa de Jesús. Revelar a Jesucristo, dar a conocer a Jesucristo. Prácticamente el libro de Apocalipsis, aunque muchos tienen cierto temor de estudiar el libro, porque quizás por los símbolos pudiese aparentar ser un tanto complejo, pero el propósito del libro, el centro del libro, tiene como fin, como propósito, revelar a Jesucristo. De manera que si es un libro que revela a Jesucristo, por ende nos debe llevar a motivar ¿a qué? A estudiarlo con diligencia. Es interesante, así comienza hablando de Jesucristo, y cuando nosotros vamos al capítulo 22, el último versículo, el versículo 21, mire cómo termina el libro. Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. Mire qué dice. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Quiere decir, hermanos, que el libro de Apocalipsis comienza hablando de Jesucristo y termina hablando de Jesucristo. Es más, comienza diciendo que Jesucristo tiene como propósito revelarse. Y termina diciendo o haciendo la salutación de bendición, gracia de nuestro Señor Jesucristo sean para todos vosotros. Amén.
Saben, hermanos, la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1, que es el capítulo de introducción, por así decirlo, del libro, ya establece la esperanza que cada uno de nosotros debemos tener. En el versículo 7 y versículo 8, mira lo que dice la palabra de Dios. Dice aquí, he aquí, viene en las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Y el versículo 8 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ¿qué? Y el que ha de venir, el Todopoderoso. Recuerdan que esa expresión todopoderoso en griego es Pantocratos, que es la transliteración del hebreo El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Quiere decir, hermanos, que aquí Jesucristo se presenta como el Dios Todopoderoso, el Pantocratos. Pero esa expresión, la última expresión del versículo 8, y el que ha de venir, no debe traducirse ha de venir. Más bien la mejor traducción debería de ser el que está viniendo. El que está viniendo. De manera que para Juan, Jesucristo está ¿qué? Está viniendo. Para el cristiano que espera a Jesucristo, no ve una venida distante, sino que Jesucristo está viniendo. Está viniendo por su pueblo. Está viniendo. Y está esperando que cada uno de nosotros nos volvamos a Él con todo el corazón. Porque Él está viniendo. Está viniendo por su pueblo. Está viniendo por sus hijos. Está viniendo a buscarnos. Saben, hermanos, todos los profetas que han a lo largo de la Biblia tienen algo en particular. Por ejemplo, hay algo en los libros proféticos, en los libros de la Biblia, que el autor del libro tiene algo que ver con el libro. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, el nombre, ¿quién escribió Apocalipsis? Juan, ¿verdad? Pero el nombre Juan significa Dios lleno de gracia. Y es específicamente en el libro de Apocalipsis que encontramos la gracia maravillosa de Jesús. Una gracia que se extiende para aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que van. Juan, por ejemplo, otro ejemplo es el libro de Daniel. Ustedes recuerdan, el libro de Daniel habla acerca del juicio. Pues el libro Daniel significa Dios es mi juez. De manera que el libro está íntimamente ligado con el autor. Juan, Dios, ¿verdad? Lleno de gracia. Daniel, Dios es mi juez. Y Isaías, por ejemplo, Isaías significa Dios es mi Salvador. Y eso encontramos allí en el libro de Isaías, en el capítulo 53, que muy bien conocemos, que es el siervo sufriente. Llevó nuestras cargas, sufrió nuestros dolores, lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, por abatido, ¿verdad? Y no le importó todo eso, sino que sufrió el oprobio. Así que, sin duda alguna, Jesucristo, a lo largo de los profetas, también revela su carácter y su propósito para nosotros. Pero en esta noche yo quiero compartir más todavía con ustedes 4 esferas en el libro de Apocalipsis en la cual el Cordero se nos presenta. Saben, ya nosotros hemos dicho ya anteriormente que la palabra Cordero en el libro de Apocalipsis aparece ¿cuántas veces? ¿Alguien recuerda? ¿Cuántas veces aparece? ¿5 veces? No. ¿Cuántas veces? Más de 12. 33 veces aparece la palabra Cordero. En todo el libro de Apocalipsis, 33 veces aparece la palabra Cordero. Pero 32 veces Cordero se dirige o se aplica directamente a Jesucristo. 32. De esas 33, 32 se aplican directamente a Jesucristo. Y ustedes pueden preguntar, ¿pero cómo? ¿Hay uno que no? Sí, hay uno que no. ¿Y cuál es? Se encuentra en Apocalipsis 13,
cuando habla de que la bestia que sube de la tierra tenía dos, ¿qué? Dos cuernos como de cordero. Aunque el cordero es un símbolo de Jesús, ese versículo no es una alusión directa a Jesucristo, ¿verdad? Pero 32 veces sí son directamente expresadas a Jesucristo. Y hemos de estudiar en esta hora 4 esferas del Cordero en el libro de Apocalipsis. La primera esfera va a ser en la esfera de la salvación, en la esfera de la historia. Dios tiene el control de la historia. Y ahí hay algún mensaje maravilloso, hermanos, porque a pesar de las circunstancias que nosotros podemos estar pasando, a pesar de las vicisitudes que podemos estar afrontando, de las luchas que estemos sufriendo, la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis nos dice que Jesucristo tiene el control de la historia. Si nuestra vida está en las manos de Jesucristo, no hay nada que temer. Él tiene el control de la historia. Hoy día podemos ver como gris, oscuro, pero al final del túnel siempre está la luz brillando de Jesús para traer esperanza y fortaleza. Ahora también hemos de ver que la tercera esfera en el libro de Apocalipsis vamos a encontrar que el único digno de adoración es el Cordero. El único que merece la gloria, la alabanza, nuestro honor, nuestra fidelidad, nuestra vida completamente, es el Cordero, es Jesucristo. Hoy día, hermanos, hay muchas personas que se entregan a diferentes circunstancias de la vida. Hoy día hay muchas personas que se entregan a los vicios y ese es su Dios, al dinero, ese es su Dios, a las tantas cosas que el mundo ofrece y para ellos ese es su Dios. Sin embargo, en el libro de Apocalipsis encontramos que el único digno de nuestra vida, el único digno de adoración, el único digno de alabanza es el Cordero, es Jesucristo. Es el único que merece toda la gloria. De tal manera que el que está con el Cordero es victorioso. Por eso vamos a encontrar que en la palabra de Dios nos enseña que los que están con el Cordero son fieles, son elegidos, son fieles, son victoriosos, porque siguen al Cordero por donde quiera que Él va. De manera que el Cordero no conoce derrota. Y si nuestra vida está escondida en Jesucristo, la victoria también va a ser nuestra para gloria de su nombre. Y la última esfera que hemos de estudiar es la esfera de la eternidad. Si yo preguntara esta noche, ¿cuántos de ustedes quisieran morir? Creo que nadie. Nadie quiere morir. Hay personas que dicen, ¿sabe qué? Yo quiero morir. No, ya no aguanto más esta vida, ya no quiero más, estoy sufriendo, ya no puedo. Pero al momento de la muerte, ¿qué pasa? No, se aferra a la vida. Y es que esa es una realidad. Dios no nos creó para morir. Dios nos creó para vivir y vivir eternamente. Pues el único digno de la eternidad es el Cordero. Él tiene la eternidad en sus manos. Él es el principio y ¿qué? Y es el fin, el alfa y el omega. De tal manera que aquel que quiere disfrutar la eternidad no puede disfrutar la eternidad sin el Cordero. El Cordero tiene que ser parte de tu vida. Para que tú vivas, tienes que comer el Cordero. Así como lo presentaba en Éxodo capítulo 5, ¿verdad? En el día de la Pascua, cuando el pueblo de Israel iba a ser liberado, iba a ser la muerte de los primogénitos, la última plaga. Allí dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 5, que se iban a celebrar la Pascua. Pero habían especificaciones de cómo se iban a celebrar la Pascua. Iban a matar ¿a qué? El Cordero. Pero el Cordero, la sangre la tenían que poner ¿dónde? En las puestas, en los dinteles. La sangre, tenían que manchar su casa con la sangre del Cordero. Sin sangre, ¿qué pasa? No hay salvación. Pero más allá de eso, en la casa ellos tenían que agarrar el Cordero y tenían que comer todo el Cordero. Todo el Cordero. Y si era mucho, tenía que invitar a tu vecino, a tu amigo, a tu hermano que vivía al lado y juntarse en el centro de su casa para que juntos comieran el Cordero. De manera que, hermanos, el Cordero, para poder gustar de la eternidad, también tenemos que nosotros comer todo el Cordero. No es una entrega parcial,
es una entrega completa. Aquí no es un pie adentro y un pie afuera, no. Aquí es o lo entregas todo o no entregas nada. Porque, ¿saben, hermanos? Cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, va a haber un grupo de personas, tristemente, que Jesús les va a decir, no os conozco. ¿Pero cómo, Señor? ¿Pero cómo es posible? No os conozco. Pero Señor, yo prediqué. Mira que, Señor, yo daba estudios bíblicos, yo diezmaba. Pero el Señor va a decir que no os conozco. ¿Qué pasará con estas personas? Comieron del cordero solo parcialmente. Probablemente solamente quisieron tomar algunos beneficios del cordero, pero no comieron todo el cordero, porque el cordero tiene que comerse todo. Nuestra vida tiene que ser limpia con la sangre del cordero. De manera que vamos a avanzar y vamos a encontrar que en la primera atmósfera o en la primera esfera que hemos dicho que es la salvación, vamos a ir al libro de Apocalipsis en el capítulo 7 y el versículo 10. Y vamos a encontrar que el Cordero en el libro de Apocalipsis en el capítulo 7, versículo 10, es el único digno de salvación. La palabra de Dios ya nos los había dicho. El apóstol Pedro en el libro de Hechos, si no mal recuerdo, nos enseña porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado en el cielo, bajo del cielo dado a los hombres, en quien podemos ser salvos. La salvación es solamente ¿de quién? De Jesucristo. La salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero. Y dice la palabra de Dios allí en Apocalipsis capítulo 7, versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo, mira lo que ¿quién decía esto? Ahora es interesante que ¿quién decía esto? Ustedes recuerdan, versículo 9 dice el apóstol Juan, después del sellamiento de los 144,000, dice después de esto, he aquí, escuché la voz y luego ¿qué pasó? Me volteé para ver y vi la gran multitud. Bueno, luego podemos hablar sobre el capítulo 7 de Apocalipsis, pero mire lo que dice allí la palabra de Dios. Después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, lenguas y ¿qué? Y pueblo, que estaban delante, ¿de dónde estaban? Delante del trono y de la presencia ¿de quién? Del Cordero, capítulo 7, versículo 9. Vestidos ¿de qué? De ropas blancas y con palmas en las manos. Y miren que estos redimidos, estas personas que han salido, según el versículo capítulo 7 más adelante nos dice que han salido de la gran tribulación. Las palabras que expresan ellos dicen, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y ¿a quién? Y al Cordero. De manera que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres, debajo del cielo dado a los hombres, en quien podemos ser salvos. Sé que la experiencia de los redimidos debe ser una experiencia cristocéntrica. Ellos tienen que comer el Cordero, tienen que vivir como el Cordero vivió, tienen que lavar sus vidas en la sangre del Cordero, tienen que manchar los dinteles de su vida, las puertas de su vida, cada rincón de su vida, para entonces poder tener salvación. Los santos deben su pertenencia justa ante Dios enteramente a la cruz de Cristo. Los que han de ser salvos deben su salvación por la cruz de Jesús. Pero el otro elemento, el otro aspecto es el aspecto histórico, hermanos. Apocalipsis capítulo 5, y vamos a leer el capítulo 5. Si nosotros leemos del versículo 1 al 10, ¿verdad? Allí vamos a encontrar, pero no vamos a leer hasta el versículo del 1 al 10, vamos a leer del versículo 5 al verso 10. Dice la palabra de Dios, y uno de los ancianos me dijo, no llores, porque Juan estaba llorando porque resulta ser que había un rollo que estaba sellado con 7 sellos y que nadie podía abrir. Nadie se encontraba digno de abrir el rollo.
El rollo contenía la historia de la humanidad. El rollo contenía la historia de los seres humanos. El rollo contenía el desenvolvimiento y desarrollo de los eventos proféticos desde un principio hasta el fin. Y entonces Juan se preguntaba, ¿quién es digno de abrir? ¿Cómo hemos de saber el futuro? ¿Cómo hemos de saber cómo termina la historia si no hay nadie que pueda abrir el rollo? Y entonces Juan lloraba, sufría. Y dice la palabra de Dios que uno de los ancianos le dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir ¿el qué? El libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie ¿qué? Un cordero. ¿Cómo estaba este cordero? Como inmolado. ¿Sabe que lo que está sucediendo aquí es la justa representación de lo que se realizaba en el santuario terrenal? Cuando llevaban al cordero, lo tenían que ¿qué? Inmolar, lo tenían que degollar. Y entonces decían, no hay nadie digno de abrir el sello, el libro, el rollo de los 7 sellos. Pero dice, calma, calma, porque hay alguien. Hay alguien que es, dice allí, he aquí que el león de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá. Saben, hermanos, cuando yo estaba en la universidad, nosotros formamos un equipo de fútbol y nosotros le pusimos por nombre al equipo, le ponemos los leones. León, así le pusimos león. Pero león en base a este pensamiento, el león de la tribu de Judá. Y nadie daba un peso por nosotros, hermano. Nos decían los teólogos, ¿no? Y habían personas que sabían mucho, pero nadie daba un peso por nosotros. Pero nosotros creímos, pues, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y esa vez que nos tocó, recuerdo una ocasión, hermanos, que llegaron las semifinales y había otro equipo de teología, donde habían maestros que sabían mucho jugar fútbol, pero nosotros no, los leones no. Y nos decían leoncitos, ¿verdad? Porque pues nadie daba un peso por nosotros. Y yo recuerdo una vez, hermanos, que estábamos jugando fútbol y en aquella ocasión el equipo de teología, el otro equipo, nos metió 3 goles el primer tiempo. 3 goles. Eran las semifinales para pasar a la final. A la final. 3 goles. Y nosotros, yo recuerdo esa ocasión que nos sentamos en una rueda y decíamos, ¿qué vamos a hacer? Estamos perdidos. Y nosotros decíamos, no. Nosotros somos los leones. Vamos a salir al encuentro. Hermanos, algo pasó. Yo recuerdo que en esa ocasión de 3 goles quedamos 4-3. Pudimos ganar y pasar a la final. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Sabe? Cuando todo parece perdido, hermanos. Si ponemos nuestra confianza en el Cordero, en el león de la tribu de Judá, no hay nada imposible. Para los hombres puede ser imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Dios siempre nos da la victoria. Y saben, hermanos, dice la palabra de Dios allí que estaba ahí uno, ¿verdad? Como inmolado, el cordero inmolado que tenía 7 ¿qué? 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, ¿qué hicieron? Se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste
inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios. ¿Qué nos ha hecho? Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Sobre la tierra. Qué maravilloso, hermanos. ¿Quién es el que tiene el control de la historia? El Cordero. Jesucristo. Hermanos, si hoy día pareciera que la historia de tu vida no está, pareciera sin esperanza, sin consuelo. Hay cosas que quizás nosotros no entendemos, hermanos. Y podemos preguntarnos, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué tengo que pasar por esta circunstancia? Mira, Señor, yo oro. Ni al impío le pasa eso. Ni a ese que es malo le pasa lo que a mí me pasa. ¿Por qué a mí? Y el Señor, a través de este capítulo 5, Él quiere decirte esta noche, calma, hijo. Yo tengo el control de tu vida. Yo tengo el control de la historia. Aunque aparentemente parezca oscuro, gris, hay esperanza en el nombre maravilloso de Jesús. La tercera atmósfera, la tercera esfera de estudio en el libro de Apocalipsis que encontramos al Cordero es allí en el capítulo 4, versículo 8. Y es la adoración. El único digno de ser adorado, de recibir nuestra vida, nuestra entrega, alabanza, honra y gloria, es solamente el Cordero. No hay gloria para nosotros como seres humanos, ni una. Toda la gloria es para Cristo. Toda la gloria es para Jesús, para el Cordero. Dice la palabra de Dios allí en el versículo 8, al verso 11, dice, y los 4 seres vivientes que tenían cada uno 7 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, o el que está viniendo. ¿Y quién es este Señor Curios, Señor Dios Todopoderoso? El del capítulo 1, versículo 7, versículo 8. He aquí vienen las nubes, yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor, Dios Todopoderoso, el Pantócratos, que en hebreo sería el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Cristo, el Cordero, el que era, el que es y el que ha de venir, o el que está viniendo. Y siempre que aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos que hacían, se postraban delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Quién merece toda la gloria? Cristo, hermanos. Hermanos, nunca dudes darle la gloria a Dios. Nunca cometamos el error de creer que las cosas que pasan es por nuestras capacidades, por nuestra elocuencia, porque yo sé, porque yo estudié, porque soy una persona preparada, porque me fue bien en la vida. No. Toda la gloria se le debe ¿a quién? Al Cordero. Cristo merece toda la gloria, toda nuestra vida, toda nuestra entrega. Y finalmente, hermanos, la última aspecto en el libro de Apocalipsis con respecto a Jesucristo es la eternidad. No habrá un tiempo nunca, hermanos, en que nosotros podamos vivir sin el Cordero. No habrá un tiempo nunca. En la eternidad no habrá un momento en que no podamos existir sin el Cordero. Vamos a estar viviendo por la eternidad gracias al Cordero. Y si nosotros queremos vivir eternamente para gloria de Dios, hoy en día nosotros tenemos que aprender a vivir con el Cordero. De manera que nosotros vamos a mirar. Él es más que el centro de la salvación. Él es más que la historia de la adoración. También y el tiempo.
Él tendrá un lugar central cuando la historia de este mundo termine. Cuando todo se haya acabado, cuando todo haya pasado, el Cordero seguirá teniendo el centro por toda la eternidad. Se le abrirá la cortina. Cuando se abra la cortina de la eternidad, el centro de todo seguirá siendo el Cordero. Del pasado, del presente y del futuro. De manera que Apocalipsis capítulo 11 finalmente nos dice la palabra del Señor, versículo 15, dice la palabra del Señor: y el séptimo ángel tocó la trompeta. Miren aquí quién está tocando la trompeta. El séptimo ángel, el último. Y hubo gran voces en el cielo que decía: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios y de Cristo, y reinará ¿por cuánto? Por los siglos de los siglos. El centro de todo seguirá siendo Jesucristo. Sí, hermanos, si Cristo seguirá siendo el centro del universo por la eternidad, ¿no le gustaría hoy decirle a usted, al Señor Jesucristo: quiero que hoy comiences siendo el centro de mi vida, de mi corazón? ¿Cuántos quisieran decirle eso al Señor? Señor, quiero que seas el centro de mi corazón, el centro de mi existencia, que el centro de mi adoración sea Cristo, que el centro de la salvación en mi experiencia sea Cristo, que el centro de la historia de mi vida sea Cristo, y que el centro de mi tiempo y por la eternidad siga siendo Cristo. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar y vamos a entregarle nuestro corazón en las manos del Cordero. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de Jesucristo somos más que vencedores. Y gracias porque un día Él vino a este mundo como un Cordero que fue inmolado, Señor, para salvarnos. Solamente Él es digno de gloria, de honra y de poder por los siglos de los siglos. Él tiene en sus manos la eternidad. Él tiene en sus manos la salvación. Él es la salvación. Es por eso que Él merece la gloria por los siglos de los siglos. Y en esta hora te entregamos nuestra vida y nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.